Dentro de estos capítulos que estoy haciendo sobre el comunismo en Nuevo León, vamos a hablar un poco de la militancia que estuvo Rogelio en el Partido Comunista Mexicano en finales de los 70 y principios de los 80 y algo de los procesos que se dieron durante ese tiempo. Muchas gracias, Rogelio, por estar aquí conmigo y pues por darte el tiempo para estar haciendo este video. Bien, no estoy muy convencido, pero pues voy a intentar, ¿no? Decir algunas cosas. Ahorita te convenzo entonces. Bueno, primero sí, a mí lo que me interesaría sería saber cómo tú te involucraste en el movimiento comunista, o sea, cómo tú te diste cuenta de cómo existía el marxismo, cuál fue ese proceso que tú llevaste. Cuando ingresé a la preparatoria 8 de la universidad, venía de un colegio privado, el Lawrence, donde tenía una beca, y de ahí me fui a la preparatoria 8 y fue ahí donde empecé a saber, pues, de lo que era en primer lugar, el movimiento estudiantil, pero también en ese entonces, también de algunos compañeros que todavía activaban en la Liga 23 de septiembre. Me tocó a mí, siendo alumno de la preparatoria 8, que un día entraran a la preparatoria, irrumpieran, ¿no? Y distribuyeran libros, me acuerdo, de Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Y salieran así de volada, corriendo de nuevo, ¿no? Generalmente después supe que cuando ellos realizaban acciones se aparecía la policía muy rápido, ¿no? Entonces tenían que actuar con gran rapidez. Y ahí empecé yo a observar, ¿no? A los comitecos, al comité de lucha y al consejo estudiantil. Yo me hice hacia el consejo estudiantil, no a los comitecos, ¿no? Entonces empecé a participar en manifestaciones y sobre todo a escuchar, un poco como un observador, ¿no? Ahí empecé a leer a Vladimir Ilich y Marx, ¿no? Anteriormente no había tenido contacto de lectura con ninguno de los clásicos del marxismo o del comunismo o de la lucha revolucionaria, ¿no? Leía sobre todo literatura, era lo que leía, ¿no? Poesía y novela. En este proceso, ¿tú cómo veías a la juventud? Obviamente los que tú conocías ahí a tu alrededor, o sea, ¿eran receptivos de las ideas marxistas? ¿Cómo lo veían ellos? ¿Cuál era como el ambiente que existía en ese momento? Digo, comparándolo un poco con lo de ahorita, ¿no? Sí existía una rebeldía, ¿no? en los estudiantes. No se toleraba, por ejemplo, que subiera un centavo, ¿no? el transporte urbano. Se realizaban acciones muy fuertes, algunas violentas, ¿no? Y lograban los compañeros estudiantes que no se dieran los aumentos de transporte, ¿no? Prácticamente los tenían congelados, porque el riesgo para los empresarios era que perdieran unidades al quemarlas, los estudiantes las quemaban, ¿no? Si no atendían a las demandas. Entonces, no veía yo que esa lucha se vinculara a ideales socialistas o políticos, más allá de una respuesta a la autoridad, ¿no? Era más que todo un movimiento antiautoritario, ¿no? Y sobre todo la cuestión urbana, no sé, pues de los transportes urbanos, le afectaba mucho a los estudiantes, ¿no? También las broncas en la universidad, los choques que había en la universidad,
la Prepa 8 participó varias veces, ¿no? En esos violentos enfrentamientos con los porros y no nomás con los policías, sino con los porros. Y entonces el espíritu era antiautoritario, diría yo. Pero no había, o sea, no había una difusión del marxismo en las escuelas por parte, por ejemplo, del partido. No, no lo capté yo en ese entonces en que estuve en, en la preparatoria. No capté ni esa pláticas, o a lo mejor las había, pero no eran conocidas o no las conocí yo, ¿no? Eh, Sabíamos de la existencia de la Liga Comunista, pero no, no teníamos ninguna referencia, o no veía yo en ellos ninguna referencia política, ¿no? Más cargada hacia la cuestión ideológica socialista o comunista, ¿no? Entonces, ¿tú cómo conociste al Partido Comunista Mexicano? O sea, cómo llegaste tú ahí? Yo salí de la preparatoria y entré a la Facultad de Filosofía y Letras después de participar en algunas marchas, manifestaciones y reuniones. En la preparatoria entré a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí en Filosofía y Letras se creó un grupo literario, un taller literario, y mi interés se concentró en ello, ¿no? En ese grupo literario. Con el tiempo, muy poco tiempo, ¿no? Pasó antes de que dentro del grupo literario empezáramos a plantearnos cuestiones políticas. En ese entonces estaba muy fuerte la lucha del sandinismo, ¿no? Y la lucha guerrillera en algunos países de Centroamérica, ¿no? Y a nosotros nos atraía, o a algunos de nosotros nos atraía eso. Finalmente ese taller literario que se llamaba Caligrama se convirtió en Grupo Caligrama, y el Grupo Caligrama decidió ser consecuente políticamente con lo que habíamos discutido sobre el socialismo y otras cuestiones más, sobre una literatura revolucionaria o política. Y allí, en el grupo, 4 de nosotros decidimos ingresar a un partido. Uno ingresó al partido, un partido trotskista, y los 3 restantes ingresamos al Partido Comunista. Decidimos ingresar al Partido Comunista. Por el propio pie buscamos un contacto, un local, y nos presentamos así. Nadie nos reclutó, nadie nos habló del partido. Teníamos alguna referencia de que había existido la JC, pero no había, la Juventud Comunista, pero no habíamos conocido a nadie. Entonces podríamos decir que por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad no existía una presencia de ningún tipo del partido. Al menos no estudiantil. Sabíamos que el director en ese entonces, cuando yo entré, o uno de los principales allá en Filosofía y Letras, llamado Tomás González de Luna, era del Partido Comunista, y que había otros, pero no estábamos seguros quiénes. De hecho, el único que estábamos seguros que pertenecía al Partido Comunista Mexicano en la universidad y que por ahí andaba era Celso Garza, pero nunca lo encontramos para hablar con él. Así que decidimos ir a un local que alguien nos dijo que estaba ahí por Cuauhtémoc, un local abierto donde había comunistas, y ahí fuimos primero una compañera y yo. El otro compañero estaba de viaje. María Belmonte y yo nos apersonamos y hablamos con el que estaba sentado detrás de un escritorio, y le dijimos: queremos ingresar al Partido Comunista. Así fue entonces.
Sí, más bien nos llevaron las discusiones al interior del grupo, las discusiones políticas que tenían que ver mucho con cuestiones literarias. En cierta forma yo arribé al marxismo, me acerqué al marxismo literariamente, digámoslo, con los escritores revolucionarios, ¿no? Que escribían literatura y otras, poesía y otros. Se me hace muy raro y se me hace muy curioso que en esa época no hubiera nada del partido, o sea, que ustedes no conocieran al partido, y ya van como varias personas que me dicen básicamente algo muy parecido, o sea, personas que, por ejemplo, como Chuy se interesó más por el comunismo, por la Revolución Cubana, y ustedes por los sandinistas. Entonces eso sí es y algo... la literatura. Y la literatura. Gorky, etcétera, ¿no? De hecho, justamente fue lo mismo, o sea, también con Jesús, o sea, leyeron La Madre, leyeron algo de psicología que era de los soviéticos, pues, y la Revolución Cubana. Entonces, o sea, sí son estos factores que desgraciadamente ahorita no tenemos, o sea, no tenemos un referente de una revolución. Está la revolución de Nepal, pero ni quien la conozca. Pero bueno, o sea, no hay ese referente también que le pudiera llamar la atención a la juventud, ¿no? Siguiendo con eso, entonces ustedes llegan al local, y ese local, ¿quién lo atendía? ¿Cómo era? ¿O qué onda? Un compañero que habíamos visto por ahí, pero no nos imaginábamos que estaba en el partido, ¿no? Se llama Javier Rojas, trabajaba en rectoría, creo, y él así, órale, pues, más o menos sabía quiénes éramos, porque ya el grupo Caligrama había hecho ciertas actividades, ¿no? No es que fuéramos famosos, sino que éramos muy escandalosos, ¿no? Ahí en la uni. En la uni habíamos hecho alguna serie de cosas y habíamos planteado una serie de cosas políticas. Entonces, de hecho, lo primero que dijimos cuando el otro compañero llegó de viaje y ingresó, y tuvimos una reunión con algunos de los del partido, que nosotros básicamente éramos como una célula literaria, ¿no? Dentro del partido, que esa era nuestra función, lo cual no fue así, no resultó así, es decir, por varias razones, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, cuando yo ingresé al Partido Comunista y mi madre se había decidido ya grande, mi madre, vivir conmigo porque digamos, era el menor de sus hijos y era el que la necesitaba más. Uh-huh. Y yo tenía mi casa y vivía prácticamente, estaba solo, ¿no? Y resulta que mi madre, cuando le digo yo que yo había ingresado al Partido Comunista y le enseño mi credencial, o le digo, ¿no? Ella me dice, pues tu padre también fue del Partido Comunista, y yo, ¿cómo? Y luego buscó entre sus cosas y sacó la credencial que ella conservó de mi padre, ¿no? Yeah. Mi padre fue minero y participó con los comunistas, ¿no? Entonces, durante un tiempo, y durante un tiempo más o menos largo, ¿no? Entonces, yo les decía de broma a mis amigos que uno de mis abuelos había sido villista, el padre de mi padre, que mi padre había sido comunista, que yo era comunista y luego llegué al zapatismo. Ya. Esa es mi genealogía, digamos, ¿no? Como dice la canción, ¿no? De abuelo villista, padre comunista, yo comunista y luego el zapatista, ¿no? Ya. Yeah. Sí, o sea, te llevaste, ese es como tu árbol genealógico políticamente hablando. Sí. A mí sí me interesa saber algo muy importante para mí.
¿Tenían círculo de estudios? ¿Tenían un plan de formación política, ideológica? ¿Había algo ahí que cómo los formaban como militantes? Fíjate que no. Es decir, cuando yo ingresé, no capté ningún grupo o reuniones de estudio ni nada de eso, ¿no? ¿En qué año, perdón, fue ese? 77. En 77, ok. Y nosotros, un grupo de, luego te digo, que se conformó como una corriente de jóvenes a la cual yo pertenecí, ¿no? Sí impulsamos estudio, reunimos a los jóvenes sobre todo, ¿no? Pero eran tantos, 40, 50, que llegaban allí al local y se armaba una, pero difícil de controlar, ¿eh? Discusiones y esto y lo otro, y parecía que se armaban discusiones entre ellos y nosotros, espérense, era verdaderamente como una algarabía lo que se hacía, y entonces era muy, muy, muy difícil, ¿no? Sí teníamos nosotros, ese grupo de jóvenes, sí teníamos aparte reuniones donde discutíamos determinadas cuestiones y los documentos básicos del partido, ¿no? Pero, digamos, una escuela de cuadros, ¿no? Y aquí te voy a decir algo importante. No, yo, junto con mis compañeros que ingresamos más o menos en esa fecha y formamos esa corriente de jóvenes, nos formamos en la práctica ahí, en ir a reunión, en escuchar, en ir a manifestaciones, en ir a campañas de pinta en la madrugada, en ir a visitar colonias, etcétera, etcétera. Fue en la práctica, más que alguien nos preparara. No, eso no sucedió. No sucedió, quizás porque éramos muy arrogantes y nadie se nos acercaba, ¿no? No, pero pues el partido, o sea, por algo tiene que tener una dirección y esa dirección debe de cumplir su función. A nivel estatal supongo que había una dirección también, ¿no? Sí. Entonces, pues, digo, según yo, igual yo estoy equivocado, pero como dirección deberían de decir, mira, hay que hacer esto vamos a estudiar, esto, o sea, creo yo. Mira, lo que pasaba o lo que pasó es que cuando nosotros ingresamos y formamos esa corriente, uno de los importantes en esa corriente fue Benjamín Palacios, que se incorporó a finales del 78. Pero ya tenía cierta influencia él y los presos políticos, dado que yo y otros compañeros íbamos a visitarlos seguido, los fines de semana, y aprendíamos con ellos. Ellos nos hablaban de Gramsci, de política, de esto, de muchas cosas. En la cárcel. Fue mi escuela, parte de mi escuela para formarme, ¿no? De mi formación política. Los ex que estaban en el botiquín, así decíamos entre nosotros en aquella época, el botiquín, nos hablaron mucho, sobre todo porque ellos habían entrado, un grupo de ellos, los 7, en un proceso de reflexión sobre la experiencia de la guerrilla. Estamos hablando de reflexión crítica. Estamos hablando de Gustavo Irales, Benjamín Palacios, Ricardo Morales, Elías Orozco, principalmente. Resulta algo interesante que me dijeron ellos, ¿no? Que después de que ya hubo confianza, me decían, se nos acusó de cosas que no hicimos. Nosotros muy importante. Reconocimos lo que habíamos hecho, porque eso es ley no escrita de los guerrilleros, ¿no? Es decir, yo, una vez que si caes, dices sí, porque vas a decir los motivos y las razones por las cuales lo hiciste, ¿no? Claro. Pero dice que les metieron hasta la madre, entonces, cuidadito, ¿no? Ya. Y yo creo que también hablar de lo que me dijeron tampoco, porque hubo gente que los ayudó, gente que los apoyó, que nunca apareció, es decir, no lo saben, pues. Muy bien. No, está bien, digo, hasta donde se pueda. Entonces, no había
un interés fuerte de formación de los nuevos cuadros del partido, o de cuadros del partido, ¿no? Yo sé que algunos habían ido a Cuba a formarse en la escuela de cuadros, que habían salido, pues, y regresaron algunos de ellos, ¿no? Que por cierto se unieron hacia nosotros, hacia la corriente joven, porque deja decirte otra cosa. Cuando nosotros ingresamos, el comité, la dirección del partido estaba en manos, por decirlo así, la mayoría de ellos, o los principales de los dirigentes, eran profesores normalistas o provenían de la normal. Okay. Antes habían estado los universitarios, que provenían de la universidad. El único universitario, o los dos únicos universitarios que había entre esos profesores que dirigían el partido cuando yo ingreso, en el 7-7, eran Ibarra y Nucio. Okay. Fuera de ellos, no, todos los demás eran profesores. ¿Quiénes? Lucilda, Celso, Amel, Rogelio Mendoza, etcétera. Entonces, ustedes entran aquí, digo, otra vez haciendo una pequeña recapitulación, nadie los invita, ustedes llegan por su propio pie, sí. No les dan una formación, no sé hasta qué punto influyeron con ustedes, o ustedes ya vienen con su propia idea y su concepción, o en este proceso se dan cuenta de cómo está el partido a nivel estatal y ustedes mismos empiezan a hablar y empiezan a ver y a discutir, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? Más o menos así. Y lo que sucedió también es que nosotros nunca simpatizamos con esa dirección de los profesores. ¿Qué línea política? Por lo tanto, nunca se acercaron tan abiertamente con nosotros, ¿ves? Simpatizamos o logramos tener relación con Anuncio, Abraham, y con Ibarra, pero el resto no. Lucilda era la secretaria general, y que se nos acercara y hablara con nosotros, no recuerdo, muy pocas veces, güey. ¿Por qué? Porque sentía una especie de que algo en nosotros la rechazaba, ¿no? Y rechazaba la idea que tenían ellos del partido y la concepción misma del partido, ¿no? Bueno, si podemos entrar más en ese detalle, por ejemplo, ¿qué línea política tenía el partido en ese momento? No sé si te acuerdes, ¿cuál era su concepción del partido? ¿Cuál era la concepción misma del militante como tal en el partido? El partido venía, cuando yo ingresé, venía de la experiencia de la campaña de Valentín Campa. Ah, muy bien. Esa campaña fue la que hizo ingresar a un grupo de los ex que estaban en el botiquín al partido. Bueno, esa es otra historia del por qué. Sí, ellos. Pero esa campaña a nivel nacional que hizo Valentín Campa cambió la concepción del partido, digamos, se orientó hacia la posibilidad de ser un partido abierto, porque todavía, digamos, que en ese tiempo, en el 77, podría considerarse semi-clandestino o semi-encubierto. Pero a partir de la campaña de Valentín empezó a abrirse pues tenían un local abierto ahí en... Sí, público, ¿no? Público ahí en Cuauhtémoc. Perdón, ¿qué decía? ¿Sí decía? Nada, nomás era como una oficina, no tenía letrero. Bueno, y entonces el partido estaba abriéndose a la participación electoral y había con nosotros un problema. Con nosotros, al menos algunos de los que animábamos ese grupo, fracción, o como le quieras llamar, corriente de jóvenes, no simpatizábamos mucho con esa idea. Aunque sí participamos en el periodo de elección, apoyamos la campaña que hizo el partido y que dio como resultado que lograran 11 diputados a nivel nacional. Pero, si mal no recuerdo, Chuy Ibarra me lo puede corregir seguramente, algunos de ellos no cumplieron con las condiciones que el partido puso para que fueran candidatos y
y se convirtieran en diputados, que era recibir un salario menor, como de un obrero técnico, y otra serie de cosas más. Algunos de ellos no aceptaron y rompieron con el partido. Por supuesto, Valentín era a prueba de fuego, ¿no? O sea, Valentín aceptaba las decisiones del partido, ¿no? Un hombre maravilloso en ese sentido, en sus convicciones. Podía estar equivocado, pero tú sentías su honradez, su fuerza de convicción y su entrega, ¿no? Eso no cabía duda en eso. Nosotros teníamos diferencias con esa tendencia que había entre los profes de que les gustaba demasiado el asunto de salir a la luz pública en las elecciones y convertir al partido en un partido electorero, ¿no? O electoral. Nosotros no pensábamos en ello. Pensábamos que se podía aprovechar, pero no como algo fundamental para el partido. Y el partido tenía todavía prácticas muy, muy autoritarias y dogmáticas. Es decir, estamos hablando de que desde los puestos de dirección parecía que no esperaban que alguien discutiera ni nada, que nomás aceptaran. La línea, esto decimos así y ya. Sí, cuando nosotros ingresamos ya había algo de discusión, pero al ingresar nosotros aumentó cuando participamos en conferencias o en discusiones, evidentemente lanzábamos las cuestiones de discusión, ¿no? También me tocó, bueno, había dos grupos, te decía, uno que de profes de la normal que estaban en la dirección del partido, junto con Chuy, y otros que habían sido expulsados y habían reingresado, que eran de los universitarios, que antes habían dirigido al partido. Ni con uno, ni con los universitarios, ni con los profes de la normal, nosotros nos acercamos para hacer alianzas y tratos, ni nada. Éramos independientes, irrumpimos en el partido y cambiamos la correlación, porque resulta que después de una conferencia de organización, ya para el 7-8, principios del 7-9, ya estábamos en la dirección del partido varios. O sea, bien rápido. Sí, muy rápido. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfrentados, los profes, con los grupo universitario. ¿Por qué? Porque los grupos universitarios que tenían controlado administraciones de la universidad como facultades, el sindicato, etcétera, no obedecían a una dirección, no la reconocían, pues, una dirección de profesores normalistas. Ellos pensaban que ellos podían decidir cualquier línea en base a sus intereses de grupo. Salió un documento en esa época criticándolos duramente. Autoría, yo creo que Chuy y Nuncio fueron los que traían ese documento, se llamó el grupismo universitario, ¿no? Y nosotros estábamos de acuerdo con eso, en la crítica a esos grupos universitarios, pero no apoyábamos al grupo de maestros. Entonces irrumpimos, creció la corriente de jóvenes y ganó puestos de dirección. Tan es increíblemente rápido y fuerte fue el crecimiento de células estudiantiles y ganamos gente de las colonias populares, etcétera, alguna gente de las células obreras, que nos permitió a Benjamín y a mí estar en la comisión ejecutiva. Llegamos hasta la comisión ejecutiva. ¿En qué, 2 años? Con una fuerza en el comité estatal, menos de 2 años, 1 año. Con fuerza en el comité estatal, ¿no? Bueno, en ese tiempo, no sé, digo, si tú tenías la información o si te acuerdas, ¿cómo estaba conformado el partido? O sea, ¿qué tanto eran estudiantes? ¿Qué tanto eran obreros? ¿Qué tanto eran de las colonias populares? La mayoría era universitaria.
Yo me acuerdo en una conferencia de organización, conferencia universitaria, que se hizo, que estábamos Abraham y yo ahí, de la dirección, donde fueron delegados, por cada 5 creo era uno, y asistieron a un poco más de 400 delegados. Te voy a decir que en ese tiempo, para el 79, teníamos células de 60 estudiantes en un lugar de estudio, en psicología o en filosofía, y en otros lados crecían nuestras células, ¿no? Era una gran fuerza para nosotros, ¿no? Y el problema era que los grupos universitarios prácticamente incluían en el partido a muchos de los profesores. Ellos no tenían estudiantes, fíjate. No tenían estudiantes, y menos con nuestra presencia ya ahí. Por ejemplo, se violó un tanto la estructura del partido en filosofía y letras, porque había una célula de profesores, la Antonio Gramsci, que dirigía el director, por supuesto, que era gente de Tomás, del grupismo universitario, pues, del grupismo de izquierda. Y resulta que cuando nosotros irrumpimos, creamos la célula también José Carlos Mariátegui, y era enorme. De estudiantes. Principalmente. Y teníamos una ventaja tremenda, ¿no? 2 de la comisión ejecutiva éramos estudiantes allá en filosofía. Cuando el director nos veía, él era responsable de célula nada más, del seccional universitario, ni siquiera líder del seccional universitario. De hecho, según recuerdo, presidimos el seccional universitario, Abraham Nuncio y yo. Entonces, imagínate cuando nos encontraba a mí y a Benjamín, solía preguntarnos, ¿cuál camiseta traen? ¿La de dirigentes o de estudiantes? ¿Qué onda? ¿Qué onda con ustedes, no? Pero, por ejemplo, ¿qué trabajo hacían ustedes? O sea, porque ya me dices, bueno, el partido, antes de que ustedes ingresaran, ¿tenían un trabajo estudiantil o no existía? Sí. Sí existía. Mínimo. ¿En qué consistía ese trabajo? Había algunos que hablaban con estudiantes, pero no lograban crear así una fuerza como la que creamos nosotros. Pero no había trípticos, no había folletos, no había... Había la literatura nacional del partido. El periódico. El periódico, folletos y cosas de ese tipo. Pero especial, que hubiera un grupo estudiantil o una célula del partido que hiciera su periodiquito, no. Pero tampoco el partido estaba como por ponerlo de alguna manera, algún proyecto o algún plan de estar ahí en la universidad, de estar trabajando, estar buscando militantes. No, estaba demasiado ocupada la dirección de profes normalistas en combatir al grupo, al otro, a los grupos universitarios. O sea, era esta pugna que traían entre ellos dos, que no hacía que se desarrollara como debería de ser el partido. Otra pregunta, el partido que tú recuerdas durante esa etapa que tú estuviste, ¿cuál era su trabajo con la clase trabajadora? ¿Sí existía algún tipo de trabajo? Lo que pasa es que, siendo parte del comité estatal y de la comisión ejecutiva, me encargaba ahora pienso, ¿no?, en ello, me encargaba de la prensa y la propaganda. Ah, muy bien. Y inclusive presenté un proyecto de ello, ¿no? Y participábamos mucho tanto Benjamín como yo, en acciones propagandísticas, pintas y otra serie de cosas más, ¿no? En que se hicieran carteles del 1 de mayo combativo y todo el rollo, ¿no? Que, híjole, una vez titulamos 1 de mayo, este es un día combativo. Y algunos nos dijeron, se me hace que la policía entendió que íbamos a salir tirando bombazos, porque nos persiguieron.
Por andar pegando. Sí, Ya. hubo una persecución una madrugada del 1 de mayo, porque eran, sí, ahora lo recuerdo, parecía, parecía, ¿no? Pero eso, en qué año fue y qué es lo que, dónde andaban, en qué colonia estaban? Andábamos en el centro, Aquí en el centro. pero sí íbamos a la Niño Artillero, visitamos a la gente de fundidora. Yo participé en la escuela sindical de la sección 67, invitado por los camaradas ahí. Yo hablaba mucho con algunos de ellos, hablábamos Ya. con algunos de los trabajadores, ¿no? De hecho, logramos que parte importante de esa célula pasara a nuestra corriente, ¿no? Nos apoyara, era muy importante eso. Y así sucedió con otras células, ¿no? Otras se negaron, por supuesto, porque imagínate un chavo de 25 años, alrededor de 25, 24, 25 años, con el cabello esponjado, melenudo y una barba así medio, así como la, peor que la que traigo ahorita, y con mezclilla, con una camisa muy grande que usaba, muy grande, muy holgada. Y Benjamín, cuando se también traía el cabello largo y traía una barbita, y éramos verdaderamente un espanto para muchos de los viejos comunistas. Que Cuando se da decían, choque, ellos ¿no? son Entonces, los dirigentes, claro. son dirigentes. Pues En sí. muchas reuniones, te voy a decir algo curioso, en muchas reuniones ponían el presidium y allí estaban las 2 sillas de Benjamín y mías solas, vacías, porque nos parábamos atrás o a un lado a ver, no queríamos subir en homenajes a Aguirre Pequeño y públicos, no aparecíamos, ¿no? Y muchos de los comunistas nos conocían por el nombre nada más, no nos habían visto, y cuando nos habían visto me confundían a mí con Benjamín y a Benjamín conmigo, porque nos parecíamos en la forma de física, ¿no? No es que nos pareciéramos, traíamos la greña larga y bien mal encarados, ¿no? Con una barba. Bueno, yo todavía no me la he quitado, ¿no? Y entonces era muy extraño esa situación que vivían los viejos militantes, ¿no? Con algunos nos sentamos y hablamos seriamente y ya se convencieron de que no éramos unos locos ahí que decíamos que éramos de la dirección del partido, ¿no? Claro. Pero entonces se da este choque generacional también, se da este choque cultural, de que ustedes vienen con unas ideas, no en términos marxistas distintas, sino en la misma concepción de tu realidad, de cómo debes de ser tú, cómo debes de aparentar o qué debes de decir, hacer. Uh-huh. Con estos compañeros y compañeras que vienen de los años 50, de los años 60, exacto, y que tienen otra mentalidad y otra formación cultural propia del México de su momento, ¿no? Mira, en el momento en que éramos estudiantes, güey, los dos éramos estudiantes y estábamos juntos, ¿no? Nos veíamos todos los días generalmente, nos veíamos una gran parte del día por estar ahí en la facultad, ¿no? Benjamín, antes de caer en el botiquín, estudiaba medicina, pero cuando salió del botiquín se inscribió en filosofía, en historia, y estábamos los dos, ¿no? Y te voy a decir que nos tocaron 2 fechas muy importantes, dos cuestiones políticas muy importantes. Una, o 3. Una, el combate con el grupismo, ¿no? Que concluye expulsándolos. Yo firmé la expulsión como traidores al partido, etcétera, ¿no? Se nos fue la mano, se me hace. ¿Cuántos eran, perdón? Traidores a la clase obrera y que no sé qué. ¿A cuántos corrieron? Bueno, yo conté con alrededor de 200. ¡Hala! Ya. Y te estoy hablando casi del comité ejecutivo completo, la dirección de la prepa 3, la de filosofía. Es más, creo que metimos gente que ni en el partido estaba. Diciéndolo de botana porque fue una purgota, ¿no? Y ese fue una cuestión importante que nos tocó combatir.
por un lado y por el otro, a los profes y al grupismo, ¿no? Con ninguno de los dos estábamos, ¿no? Por otro lado, no, arribó, todavía nosotros estábamos ahí, ¿no? Piñeiro, la rectoría. Estaba ya en la rectoría el grupo médico, pero Piñeiro era sumamente represor y derechista, ¿no? Era casi fascista, de hecho. Y por el otro lado arribó Martínez Domínguez a la gobernatura. Se dio esa conjunción y golpeó duramente al partido. Yo pienso que la acción contra el partido que tomó Piñeiro, Alfredo Piñeiro, como rector, entrando a la rectoría, luego cargó en los 80, fue dirigida principalmente, su objetivo principal eran los grupos, porque eran sus contendientes. La universidad estaba dividida entre derecha y izquierda, y resulta que la izquierda era el grupismo universitario del partido, porque ellos controlaban varias facultades, prepas, el sindicato, etcétera, ¿no? Y entonces Piñeiro, obvio que primero, o sea, un objetivo era golpear a Tomás González de Luna y Máximo León, que eran los jefes de grupo, los capos de los grupos ahí del partido, ¿no? Bueno, que se decían del partido, eso era lo peor, habían ingresado al partido. Pero por otro lado golpeó también a los comunistas, que no eran grupistas. De hecho, yo salí. Ahí. Sí. Por esos motivos. Estaba dando clases, porque en aquel entonces era posible que siendo estudiante, que ya habías cruzado la mitad de la carrera, pudieras dar clases en la prepa. Yo estaba dando algunas clases en la prepa 9. Y el Piñeiro, pum, no tuve manera pues de salvarme. Además, sabían quién era, ¿ves? Claro. Sabían, cuando fui a la rectoría y hablé con el jefe del departamento jurídico, me dijo, no, a mí no me vas a decir que tú no eres esto y esto, yo lo sé, dice. Pero fue por motivos políticos, o sea, no era una cuestión... Sí, algunos lograron arreglarse, pero el tipo no me dejó ninguna. Dice, no, te vamos a dar un poco más de dinero, te vamos a finiquitar tu contrato. Pero vete. Pero te vas a ir, no hay manera que te quedes en la universidad. Entonces, Piñeiro, apoyado por Martínez Domínguez, golpeó a los comunistas, no solamente a los grupistas, que era su principal objetivo, sino a los otros también. Golpeó a comunistas de ciencias químicas y de otros lados, ¿no? Y fue muy duro el asunto. Otra cuestión fue Martínez Domínguez, se le caracterizó más o menos bien en el partido, en un documento, muy bien, porque lo conocíamos muy bien, todos sabíamos quién era ese hombre, ¿no? Y sabíamos lo peligroso que era también. Pero también sabíamos que por alguna razón tenía cierto resquemor con el movimiento estudiantil, como que su historia política se quebró con el halconazo. Con el halconazo y con 71. Sí, en relación al movimiento estudiantil, ¿ves? Yeah. Y sucedió el otro hecho. El último movimiento estudiantil que abarcó muchas de las facultades y preparatorias de la universidad, prácticamente a todas, se dio en esa fecha contra el alza de cuotas, porque Piñeiro, cuando llega, quiere subir luego las cuotas, ¿no? Al estilo neoliberal. Y nosotros, gente de la célula de filosofía, sacamos un cuartito que le pedimos a Chuy, que por abonito se lo íbamos a pagar a Chuy Cantú, el del Porvenir, el director del Porvenir. Ándale, sácanos el cuartito donde diga que citamos a una reunión a los estudiantes de la universidad para hablar del alza de cuotas. Casi se nos olvidó el día en que citamos. El día señalado empezaron a llegar camiones de preparatorias y
camiones y se presentaron de psicología, de acá y de allá, y de biología, de ciencias químicas, y dijimos, ¿y qué es esto? Creímos que querían tomar la facultad. ¿Eso en qué año fue, perdón? 80. En el 80 ya. Y nosotros llamamos a esa reunión y se desató un movimiento estudiantil que logró contener el primer golpe de las cuotas, ¿no? Pero también estábamos a punto de salir nosotros de la universidad. Yo era prácticamente mi último semestre. Ya. Y para muchos eran los últimos semestres, ¿no? Y entonces el último movimiento estudiantil y enfrentamiento a gran escala con los porros y la algarabía tremenda de los estudiantes, no te puedes tú imaginar ir en una marcha de estudiantes de la universidad, donde ves las prepas acá y allá, ves cómo van avanzando y van tirando madres. Es más, es impredecible, y las asambleas que se hacían ahí en filosofía eran impredecibles, a dónde iban a ir a dar. ¿Ves? Era bien difícil estar guiando ese trabajo, sí, de cómo se estaba llevando a cabo. Y yo, por ejemplo, dejé de asistir a las juntas para irme a la cuestión organizativa. Llegaban las brigadas de estudiantes de prepa y en unos botes, ¿dónde dejamos el dinero? No, pues que en este salón, lo tiraban en el piso. Sacamos todos los mesabancos y sillas y todo, llegaban y ¡fum! Y se iban, y al rato regresaban, ¡fum! Y a contarlo, raza, organizar gente que lo contara, y luego comprar papel, comprar manta, pintura, eso era lo que yo hacía. Me dediqué a la cuestión del trabajo. Sí, la propaganda, sí, de la misma organización, sí, interna. Y el hecho, pues, que también fuera dirigente del partido, me daba cierta posibilidades autoridad de decirles, no, ustedes se van a encargar de esto, ustedes... De otra manera no había, con los estudiantes es muy difícil, Ya. Pero los del partido sí, y arrastraban a sus compañeros, amigos, etcétera, ¿no? Y luego tenían que ir, les decía, antes de que salgan con las mantas, antes de que ya se preparen, ya me las van a enseñar. ¿Y por qué? Para el visto pues bueno. Si mira, si aquí, no, por las faltas de ortografía. Bueno, porque sí, descubrí una que llevaba una falta de ortografía, pero ya íbamos en la marcha y que me volteo y que la veo. Y de filosofía y con faltas de ortografía, para mí que era de letras españolas, no era posible, ¿ves? Yeah. Después, ni madres, volante y todo, también yo controlaba, digamos, la impresión de volantes y todo. Y en ese entonces tomamos la facultad, la dirección, y sacamos al director y le dijimos, nos vamos a quedar con unas secretarias para que nos pique los stenciles, era de stencils. Ya, sí, sí. En una ¿Del mimeógrafo qué? Lo más avanzado era una máquina de escribir de esferas en ese entonces, que tenían la facultad. Y también tomamos la cafetería y tomamos la copiadora, la copiadora, y tomamos la imprenta de la facultad. Y luego me vino a decir Carlos, el encargado, oye, llegan unos que quieren publicar versos no sé qué satánicos y no sé qué, un librito, que los publico, que le digo, no, güey, ¿quiénes son esos? O sea, te vas a publicar nada más lo que acuerde la asamblea, ¿no? Los llamamientos, esto y lo otro y acá, y lo que me guste. No, lo que se considere, los acuerdos, ¿no? Pues. Oye, pero no, porque ya llevamos ahorita 45 minutos. Me gustaría hablar, esto lo voy a editar. Me gustaría hablar sobre la cuestión del PESUM. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo inició ese proceso? ¿Cómo se fue dando y todo eso? Mira, lo que yo recuerdo es el combate que hubo político en el 20 Congreso del Partido Comunista allá en la Ciudad de México. Ahí se decidió si se fusionaba el partido o no, si avanzaba hacia la tendencia electoral o no, y si se abría
y prácticamente se disolvía la tendencia comunista, ¿no? Para nosotros así era. Seguir en ese proceso era disolver la tendencia comunista, no nomás al partido. Entonces nosotros participamos en el último congreso del partido, donde se decide la fusión. Participamos, había dos bandos en dos corrientes que se enfrentaron. Una que les llamábamos los dinos, por dinosaurios, y los otros los renovadores. Y lo extraño de este caso es que los dinos sí querían la fusión. O sea, los dinosaurios, los burócratas, etcétera, los que tenían 1000 años en el partido, y como Arnoldo Martínez Verdugo y todos ellos a nivel nacional, querían la fusión y querían prácticamente disolver al partido. Y nosotros, donde había más jóvenes, etcétera, que nos llamábamos los renos por renovadores, no la queríamos así y nos resistíamos. Y la lucha se fue, por ejemplo, que yo recuerde un concepto: poder obrero democrático en lugar de dictadura del proletariado. Y nosotros dijimos, ni madres, llevamos el sello ese y lo vamos a conservar. Ya dirá la gente, decíamos yo, otros compañeros, ya dirá si le cambia el asunto, ¿no? Pero eso es lo que somos. Y nos vamos a llegar, nos aferramos, pues, en ese enfrentamiento. Resulta que parecíamos nosotros los tradicionales, ¿no? Y los defensas del partido y de las tradiciones del partido, y ellos los renovadores. O sea, como que cambiamos los roles. El que dirigía, o una de las cabezas visibles que dirigía a los renovadores, era Enrique Semo. Escribió un libro por la renovación del Partido Comunista, y de ahí vino ese rollo de los renovadores. Okay. Y ¿sabes quién andaba siempre con él? Que yo lo vi en las reuniones del Congreso y delegado. Amalia García, que fue del PRD y gobernadora de Zacatecas. Curiosamente, en aquel entonces era sumamente combativa. Y tengo una anécdota muy extraña de ella. Dale, si quieres contarla. Bueno, que parecería que no tiene nada que ver, pero cuando se realizó la Convención Nacional Democrática, allá cerca de Guadalupe Tepeyac, en una colina, cayó una tormenta terrible. Y los que no estábamos debajo de una lona que se cayó, de 3,000 metros cuadrados, se cayó. Había alrededor de 6,000 gentes. No pasó nada, no hubo heridos, no hubo nada. Pero ¿quién estaba a mi lado, completamente inundada, el sleeping igual que el mío? Amalia García. Que la voy viendo y dije yo, diablos, ¿qué estás haciendo aquí, no? O sea, ella asistió. Y dije yo, bueno, ¿qué me equivocaría yo del lugar o qué? Pero ya se conocían ustedes del partido, ¿o no? No, nunca la traté. Hasta ahí. Pero en aquel entonces, del 20 Congreso, el último Congreso del Partido Comunista Mexicano, Amalia siempre andaba con Enrique Semo. Enrique Semo era, haz de cuenta que el debate, ¿no? Él era nuestro mayor espadachín, ¿no? No, pero después de 40 ya nadie oye nada, ni ve nada. Más bien la discusión está en los pasillos, man. Desgraciadamente. Y andábamos cayéndonos, además de cansancio, ¿no? Pero en esta, a mí, yo sí tengo muchas dudas, demasiadas, sobre ese tema. Por ejemplo, porque, digo, no solamente disolvieron al partido... Entregaron los bienes. No, y el registro y todo, el local, ¿no? El registro... Todo lo entregaron, pero bueno, eso lo material a lo mejor es el menor de los problemas, sino la cuestión de los principios y la cuestión ideológica que se perdió junto. Pero lo que yo quería saber era si ustedes ya veían esa tendencia dentro del partido, porque no sé qué tanto estaban influenciados con el eurocomunismo, que estaba muy de moda en esa época, qué tanto estaban influenciados por todo lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, qué tanto estaban influenciados. Se supone que había una tendencia de Estados Unidos también
Digo, aunque eso fue durante la Segunda Guerra Mundial con Brawler, que disolvió el partido y luego lo volvieron a tener que formar, pero ya venía eso a nivel internacional, o sea, ya se veía venir esta desbandada ideológica, pero ustedes sí lo vieron, ¿no lo vieron? O, sí lo vimos. ¿Cómo fue eso? Lo ese vimos proceso? Cuando empezó en la URSS el Gorbachov a hacer reformas y a tirarse un rollo, ¿no? De la glasnost y de esto y que el otro y que acá y allá. Cuando vimos que iba avanzando y pum, sacó ese rollo. Después sacó ese rollo. Veíamos ya que la URSS buscaba no solamente una coexistencia de dos bloques, sino una connivencia. Decíamos nosotros, no, qué coexistencia, esa ya valió madre. Este hombre y la dirigencia del partido, del PECUS, busca una connivencia, es decir, una cochupo con el otro bloque. Con el otro bloque, ¿no? Capitalista. Y claro, veíamos que la URSS tenía un grave problema porque sostenía económicamente a muchos, pagaba el precio de dominar a Hungría, Rumanía, Alemania Oriental, la República Democrática Alemana. Entonces, además de la carrera armamentística y todo eso, o sea, era muy fuerte para las finanzas de la Unión Soviética, ¿no? Y Gorbachov pensaba que si liberalizaba el socialismo en Cuba, en la Unión Soviética, podía entrar a hacer una relación comercial muy grande y muy favorable con Europa. Yeah. O sea, que el mercado de la Europa capitalista. Exactamente, ¿no? Tenía mucho idea, leíamos que él tenía mucha confianza en los franceses y en otros de que iban a empujar esa relación comercial con la URSS, con reformas, ¿no? Ya. Yeah. Pero aquí la URSS reformado. Pero aquí en el partido en México, o sea, ¿ustedes ya estaban viendo estas tendencias dentro del mismo partido o eso no eso no sucedió? No se manifestaban claramente ni nada. Abiertamente no. Sino que empezaron a manifestarse con un proceso que se le llamó de la unidad de la izquierda, que antes de la fusión esa grande, se fusionó el partido con unos grupos, el MAUS, que por cierto, creo que algunos de ellos se habían desprendido del partido hacía tiempo, era gente muy misma mayor. Gente, ajá, sí. Entonces no lo veíamos claro, no, hasta que llegó a la discusión de las tesis y la preparación del Congreso del partido, nos dimos cuenta cómo Arnoldo va a echar por la borda Unzueta, Chon Pérez, toda su vida había sido ese partido. Claro. ¿Cómo lo iban a destruir? Pues lo destruyeron. Haz de cuenta que sí fue algo sorpresivo. No lo esperábamos. Del que sí esperábamos, porque era la tendencia muy fuerte liberal en el partido, era de Rincón Gallardo. Mira, se acuerda Lupita más que nosotros. Sí, no me acuerdo. Gilberto Rincón Gallardo. Él sí tenía esa tendencia. Convertir el partido en una fuerza electoral, etcétera, etcétera. Y ya lo había planteado. Y había otros, pero no tenían mucho peso. Pero entonces nunca hubo una discusión en esta cuestión de vamos a hacer el partido moderado o moderno, o vamos a bajarle un poquito al discurso de la lucha de clases. Vamos a fusionarnos y se acabó. Es decir, no sé si ellos creyeron que se iban a mantener y que les iban a dar posiciones de poder o en la negociación de la fusión, no sé, pero los borraron. Pero tú crees entonces que ya, o sea, que el PSUM, por decirlo de alguna manera, nació muerto ideológicamente. Cuando se andaba formando el PSUM, vino a Monterrey Alberto Castillo
Y curiosamente, una pequeña oficinita que abrieron, el PMT, o no me acuerdo, sí creo que se llamaba así, estaba a la vuelta de mi casa. Pues Eberto fue y tuvimos una discusión bárbara en mi casa, en la primera habitación de mi casa. Ah, fue a buscarte a ti. No, sí, porque le dijeron, ahí están estos monos, o sea, ahí se estos juntan. son estos dos, o sea, Benjamín y yo son los... Y entonces, Benjamín, no, ni madres, yo fui al local de Berto y lo escuché. Lo primero que me chocó fue que dijera, en un partido, lo que importa el 90% son el dinero, las finanzas. Yo dije, cabrón, Eberto Castillo diciendo eso. A ver, ¿cómo está aquí lo de las finanzas? Y que no sé qué, yo me fui. Pero ya se empezaba a hablar de ello, ¿no? Y que Eberto presionaba mucho al partido, a la gente del partido, para que se olvidaran de la hoz y el martillo, se olvidaran de los colores y de todo. Y de hecho, del PSUM, lo que siguió adelante, el PMS, fue perdiendo absolutamente todo, ¿no? Hasta llegar a ser amarillo caca, con un amarillo sol. Chorrillo, ¿no? Pues es que eso es lo interesante, porque mira una de las cosas que sí quería saber, nunca había platicado sobre eso con alguien que lo hubiera vivido, pues ya con el tiempo, poniendo todas las piezas en el rompecabezas, pues se notaba que ya venía esta tendencia de lo que justamente ahora conocemos como izquierda. O sea, ya no se habla de lucha de clases, básicamente no existe ningún tipo de ideología clara, todo está totalmente disuelto en la nada, y entonces no quedan las posturas claras de ninguna forma. Entonces, pues ya está diciendo ahí que Eberto Castillo fue uno de los principales, que estaba con esa tendencia y con ese discurso. Pero ¿cómo fueron a caer los del partido? Porque yo lo digo muchas veces eso, ya hasta parece que estoy disco rayado, pero, o sea, es que el que no existiera un partido comunista en México, para bien o para mal, o como estuviera el partido en ese momento, a muchos de nosotros nos dejó sin una trinchera durante mucho tiempo. O sea, hasta la fecha para mí no existe ningún partido comunista a nivel nacional importante. Entonces no existía no había una oficina en el centro de Monterrey que pudiéramos llegar a pedir cualquier tipo de informe. No existe eso. Entonces, por más mal que hubiera estado, lo que hubiera sido, nos privó de eso a muchos de nosotros. Y ya no sé hasta qué punto ustedes hicieron una evaluación de que fue mejor que el partido se disolviera, o por lo mal que venía. No. Nosotros planteábamos, y en eso coincidíamos con Semo y otros, la renovación del partido, sí, pero no su disolución y su fusión, y ahí valió. Teníamos idea de que la tendencia comunista debería mantenerse organizada y que inclusive no deberían abjurar de nuestro nombre. Finalmente estás hablando del Partido Comunista Mexicano, que se fundó en el 19 y que dio grandes luchas. También cometió grandes errores, ¿no? Uh-huh. Pero dio enormes y grandes luchas en la clase obrera, ¿no? Y campesina. Es decir, en el transcurso de su historia, fue un partido que dio luchas y salió adelante y cumplió. Pero también fue un partido que se equivocó en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en eso. Por ejemplo, se equivocó en admitir de nuevo a los grupos. Se les expulsó una vez y ellos fueron y negociaron con el Comité Central y los dirigentes y volvieron de nuevo el grupo. Tomás González de Luna, como que necesitaba esa cobijita, ¿no? Claro. Del partido, aunque no necesitaba para nada a los militantes del partido ni nada de eso. Él tenía su gente, tenía su poder en la universidad, ¿no? Y déjame te digo una cosa que tengo que decirlo, ¿no?
En aquel entonces, cuando enfrentamos a Piñeiro, y Piñeiro destruyó una parte del partido en la universidad, hubo un traidor, Celso Garza Guajardo. Celso Garza Guajardo fue expulsado y yo firmé también esa expulsión por traidor. ¿En qué Piñeiro sentido? tenía información privilegiada del partido en la universidad, que solo, creo yo, o sea, llegué a esa conclusión, puedo estar equivocado, no lo creo, se la pudo haber dado Celso. Posteriormente de que sucedió todo esto y fueron expulsados decenas de comunistas de la universidad y fue un golpe muy duro, Celso, el rector Piñeiro, le dio un departamento de historia y que no sé qué y lo nombró a él. Órale. A mí no me van a convencer de que no hubo un... De lo contrario. Y Celso siempre fue intermediario entre los profes y el grupismo universitario. Pero luego se pasó a la derecha. Ya. Y traicionó al partido y fue expulsado. Fue una de las cosas buenas que yo hice. ¡Pum! Expulsar a Celso Guajardo. Traicionó a sus compañeros, ¿eh? Algunos de ellos los dañó profundamente porque perdieron su trabajo y perdieron su autoestima, ¿no? Claro. Él fue responsable de ello, no el único, pero fue responsable de eso y yo nunca voy a olvidar eso. Nunca voy a olvidar que Celso Garza Guajardo traicionó al partido porque él era parte o había sido parte importante de la dirección del partido y era admirado por los profes. Lo consideraban muy inteligente, lo consideraban un hombre muy capaz y obvio que cuando nos topamos con él en el partido salieron chispas, ¿ves? Luego nos dimos cuenta que con él no íbamos a comulgar en ningún sentido. Claro. Y sí, eso es interesante lo que dices. No vimos este proceso que ya se estaba dando a nivel mundial. La URSS empezó desde principios de los 80s a desligarse de responsabilidades y de apoyos y a otros partidos, a los propios países de Europa del Este, ¿no? Y su política empezó a cambiar. Yo me acuerdo que una de las cosas importantes de ello fue el Farabundo Martí. El apoyo que a la sin guerrilla. Sin el apoyo de la URSS, sin el balanceo que hacía de poderes con la ellos decidieron, sí, tenemos que negociar a como dé lugar. Claro. Porque dentro de poco nos vamos a debilitar tanto que no vamos a poder mantener la lucha, ¿no? Y ya ves lo que pasó. Esta historia acumulada de experiencias de los comunistas y de las comunistas en el partido fue aprovechada por los priistas, con Cuauhtémoc primero, y ahora con López Obrador, ahora con Morena. ¿Cuántos del partido no están ahorita con Morena? Y cómo ellos, cómo el mismo movimiento de Morena, el partido, pues, se ha puesto esta cuestión como moral por tener a estos excomunistas. Pues el que más me duele verlo ahí, que lo vi en aquel tiempo, yo era joven y él ya era más o menos mayor, fue que participó en el 68, Pablo Gómez. Ajá. Ahora convertido en ejecutor. Claro. Del análisis o de la inteligencia financiera, me puede eso. Yo conocí y escuché y me pareció muy interesante y muy combativo Pablo Gómez en aquel entonces. Pues, no me explico cómo Pablo Gómez, que por cierto era de la Jota, ya. Pero cuando se disolvió no les quedó al partido más que aceptarlo, aunque fuera un joven, menos de 30. Pues fíjate que yo creo que sí sería un tema importante para después, ya, porque a lo mejor sí estuvo bien que se disolviera el partido, porque mira
qué gente estaba, o sea, qué camino iba a tomar, pero no, pues muchas gracias, Rogelio, gracias por habernos acompañado, igual y luego podemos seguir platicando. Sí, Te claro. agradezco mucho y pues ojalá sí te haya convencido ya venir a platicar conmigo. En cierta forma, cuando me siento cómodo, hablo hasta de más. Generalmente, cuando no es así, no hablo. Yeah. Me niego a hablar. Bueno, ya Sí, te no, diste cuenta. ya hemos platicado, sí. Ya No, te diste cuenta claro, que no fue fácil que me atraparas para claro. venir, ¿no? Yo creo que quedaron temas que después podríamos volver a tratar. Como quieras. Muchas gracias, De nada.